No pongáis la candela debajo del celemín. Candela debajo del celemín. ¿Por qué Jesús habla por parábolas? No se enciende una candela para ponerla debajo del celemín, mas se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. San Mateo capítulo 5, versículo 15. No hay nadie que después de haber encendido una candela, la cubra con una vasija o la ponga debajo de la cama, mas la ponga sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada secreto que no haya de ser descubierto, ni nada oculto que no haya de ser conocido y manifestado públicamente. San Lucas capítulo 8, versículos 16 y 17. Sus discípulos acercándose le dijeron: ¿por qué les habláis por parábolas? Respondiéndoles dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Yo les hablo por parábolas porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y las profecías de Isaías se cumple en ellos, cuando dijo: escucharéis con vuestros oídos y no oiréis, miraréis con vuestros ojos y no veréis, porque el corazón de este pueblo está entorpecido, y sus oídos se quedaron sordos, y cerraron sus ojos, de modo que sus ojos no vean, que sus oídos no oigan, que su corazón no comprenda, y que estando convertidos, yo les sane. San Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 15. Nos asombramos cuando oímos decir a Jesús que no se debe dejar la luz bajo el celemín, mientras que Él mismo oculta sin cesar el sentido de sus palabras bajo el velo de la alegoría que no puede ser comprendida por todos. Él lo explica diciendo a sus apóstoles: les hablo por parábolas porque no están en estado de comprender ciertas cosas. Ven, miran, oyen y no comprenden. Decírselo todo sería inútil en este momento, pero a vosotros os lo digo, porque os es dado comprender estos misterios. Trataba pues con el pueblo como se hace con los niños cuyas ideas no están aún desarrolladas. Con eso indica el verdadero sentido de la máxima: no se pone la candela debajo del celemín, mas sobre el candelero, para que los que entren la vean. No significa que sea necesario revelar todas las cosas inconsideradamente. Toda enseñanza debe ser proporcionada a la inteligencia de aquel a quien se dirige, porque hay personas a quien una luz muy viva las deslumbra sin darles claridad. Lo mismo sucede con los hombres en general que con los individuos. Las generaciones tienen su infancia, su juventud y su vejez. Cada cosa debe venir a su tiempo, pues el grano sembrado fuera de estación no fructifica. Mas lo que la prudencia manda a ocultar momentáneamente debe descubrirse más o menos tarde, porque llegados a cierto grado de desarrollo, los hombres buscan ellos mismos la luz viva. La oscuridad les pesa. Habiéndoles dado Dios la inteligencia para comprender y guiarse en las cosas de la tierra y del cielo, quieren razonar su fe. Entonces es cuando no se debe poner la candela debajo del celemín, porque sin la luz de la razón, la fe se debilita. Si pues en su sabia previsión la providencia solo revela verdades gradualmente, la revela siempre que la humanidad está madura para recibirlas. Las tiene reservadas, pero no debajo del celemín. En cambio, los hombres que están en posesión de estas verdades, la mayor parte del tiempo solo las oculta al vulgo con la idea de dominar. Verdaderamente ellos son los que ponen la luz debajo del celemín. Así todas las religiones tuvieron sus misterios, cuyo examen prohibieron. Pero mientras esas religiones
van quedando retrasadas, la ciencia y la inteligencia han marchado y rasgado el velo misterioso. El vulgo se ha vuelto adulto y ha querido penetrar en el fondo de las cosas, y entonces rechazó de su fe lo que era contrario a la observación. No puede haber misterios absolutos, y Jesús está en lo cierto cuando dijo que no hay nada secreto que no deba ser conocido. Todo lo que está oculto será revelado un día, y lo que el hombre no puede comprender aún en la tierra, le será sucesivamente revelado en los mundos más avanzados. Y cuando estuviere purificado en este mundo, él está aún en tinieblas. Se pregunta, ¿qué provecho pudo el pueblo sacar de esa multitud de parábolas cuyo sentido estaba oculto para él? Se debe observar que Jesús no se expresó con parábolas, sino sobre las partes de alguna forma abstractas de su doctrina. Pero habiendo hecho de la caridad hacia el prójimo y de la humildad la condición expresa de la salvación, todo lo que dijo con respecto a esto está perfectamente claro, explícito y sin ambigüedad. Debía ser así, porque era la regla de conducta, regla que todo el mundo debía comprender para poder observarla. Era lo esencial para la multitud ignorante a la cual se limitaba a decir: he aquí lo que es preciso hacer para ganar el reino de los cielos. Sobre las otras partes, solo desarrollaba su pensamiento a sus discípulos, estando estos más adelantados moral e intelectualmente. Jesús había podido iniciarles en las verdades más abstractas. Por esto dijo: a los que ya tienen, aún se les dará más. Sin embargo, aún con sus apóstoles les dejó en la vaguedad sobre muchos puntos, cuya completa comprensión estaba reservada para tiempos ulteriores. Fueron estos puntos los que dieron lugar a interpretaciones tan diversas, hasta que la ciencia por un lado y el espiritismo por otro han venido a revelar las nuevas leyes de la naturaleza, que han hecho comprender su verdadero sentido. El espiritismo viene hoy a hacer la luz sobre una porción de puntos oscuros, sin embargo, no la hace desconsideradamente. Los espíritus proceden en sus instrucciones con una admirable prudencia. Solo sucesiva y gradualmente han abordado las diferentes partes conocidas de la doctrina, y del mismo modo serán reveladas las otras a medida que llegue el tiempo de hacerlas salir de la oscuridad. Si la hubiesen presentado completa al principio, solo hubiera sido accesible a un reducido número, hubiera asustado hasta a los que estaban preparados, y esto hubiera sido un obstáculo para su propagación. Pues si los espíritus no lo dicen aún todo ostensiblemente, no es porque haya en la doctrina misterios reservados para los privilegiados, ni que pongan la candela debajo del sedemín, sino porque cada uno debe venir en tiempo oportuno. Dejan que una idea madure y se propague antes de presentar otra, y que preparen su aceptación los acontecimientos. No vayáis hacia los gentiles. Jesús envió sus 12, los apóstoles, después de haberles dado las siguientes instrucciones: no vayáis a los gentiles, y no entréis en las ciudades de los samaritanos, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en los lugares donde fuereis, predicad diciendo que el reino de los cielos está cerca. San Mateo, capítulo 10, versículos 5, 6 y 7. Jesús prueba en muchas circunstancias que sus miras no están circunscritas al pueblo judío, sino que abarcan a toda la humanidad. Pues si dijo a sus apóstoles que no fuesen entre los paganos, no fue porque desdeñase la conversión de estos, lo que hubiera sido poco caritativo, sino porque los judíos que creían en las leyes de Moisés
y de los profetas, que creían en la unidad de Dios y esperaban al Mesías, estaban preparados por las leyes de Moisés y de los profetas a recibir su palabra. Entre los paganos, faltando la base, todo estaba por hacer, y los apóstoles aún no estaban bastante ilustrados para tan pesada tarea. Por esto les dijo: id al rebaño descarriado de la casa de Israel, es decir, id a sembrar en un terreno ya desmontado, sabiendo bien que la conversión de los gentiles vendría a su tiempo. En efecto, más tarde los apóstoles fueron a plantar la cruz en el mismo centro del paganismo. Estas palabras pueden aplicarse a los adeptos y a los propagadores del espiritismo. Los incrédulos sistemáticos, los escarnecedores obstinados, los adversarios interesados, son para ellos los que los gentiles eran para los apóstoles. A ejemplo de estos, que busquen primero los prosélitos entre las personas de buena voluntad, de aquellos que desean la luz, en quienes se encuentra un germen fecundo y el número es grande, sin perder su tiempo con aquellos que rehúsan ver y oír, y se resisten tanto más por orgullo, cuanto más valor se quiere dar a su conversión. Más vale abrir los ojos a 100 ciegos que desean ver claro, que a uno que se complace en la oscuridad, porque es aumentar el número de los adeptos de una causa en más grande proporción. Dejar a los otros tranquilos no es indiferencia, sino una buena política. Ya les tocará su turno cuando serán dominados por la opinión general y cuando oirán sin cesar repetir la misma cosa a su alrededor. Entonces creerán aceptar la idea voluntariamente y por sí mismos, y no bajo la presión de un individuo. Además, ocurre con las ideas lo mismo que con las semillas. No pueden germinar antes de la época y tan solo en terreno preparado. Por eso es mejor esperar el tiempo propicio y cultivar primero las que germinan, para evitar que aborten las otras, precipitándolas demasiado. En tiempo de Jesús, y a consecuencia de las ideas limitadas y materiales de la época, todos estaban circunscritos y localizados. La casa de Israel era un pequeño pueblo y los gentiles eran los pueblos pequeños que existían a su alrededor. Hoy las ideas se universalizan y se espiritualizan. La nueva luz no es un privilegio de ninguna nación. Para ella no existen barreras, tiene su hogar por todas partes y todos los hombres son hermanos. Mas los gentiles tampoco son un pueblo. Más bien es una opinión que se encuentra en todas partes y en la cual la verdad triunfa poco a poco, como el cristianismo ha triunfado del paganismo. Ya no se le combate con armas de guerra, sino con el poder de la idea. Los sanos no tienen necesidad de médico. Estando Jesús a la mesa en la casa de ese hombre, Mateo, vinieron muchos publicanos y personas de vida mala que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y personas de vida mala? Mas Jesús, oyéndoles, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. San Mateo capítulo 9, versículos 10, 11 y 12. Jesús se dirigía sobre todo a los pobres y a los desheredados, porque estos son los que tienen más necesidad de consuelos. A los ciegos dóciles y de buena fe, porque quieren ver, y no a los orgullosos, que creen poseer toda la luz y no tener necesidad de nada. Estas palabras, como tantas otras, encuentran su aplicación en el espiritismo.
Algunos se admiran de que la mediunidad sea concedida a veces a personas indignas y capaces de hacer mal uso de ella. Parece, dicen, que una facultad tan preciosa debería ser atributo exclusivo de los más merecedores. Digamos primero que la mediunidad se vincula a una disposición orgánica de la cual todo hombre puede estar dotado, como la de ver, oír y hablar. De todas puede abusar el hombre en virtud de su libre albedrío. Y si Dios no hubiera concedido la palabra, por ejemplo, sino a los que son incapaces de decir cosas malas, habría más mudos que parlantes. Dios dio al hombre las facultades y lo deja libre para usarlas, pero castiga siempre al que abusa de ellas. Si el poder de comunicarse con los espíritus se hubiese dado solo a los más dignos, ¿cuál osaría pretenderlo? Además, ¿en dónde estaría el límite de la dignidad y de la indignidad? La mediunidad es dada sin distinción, a fin de que los espíritus puedan llevar la luz a todas partes, a todas las clases de la sociedad, así entre los pobres como entre los ricos, a los sabios para fortalecerlos en el bien y a los viciosos para corregirlos. ¿Acaso estos últimos no son los enfermos que tienen necesidad de médico? ¿Por qué Dios, que no quiere la muerte del pecador, le privaría del socorro que puede sacarle del cenagal? Los espíritus buenos vienen pues en su ayuda y los consejos que recibe directamente son de tal naturaleza que le impresionan con más viveza que si lo recibiera por otros caminos. Dios, en su bondad, para ahorrarle el trabajo de ir a buscar la luz más lejos, se las pone en la mano. No es mucho más culpable si no la considera. Puede excusarse con la ignorancia cuando él mismo haya escrito, visto con sus ojos, oído con sus oídos, pronunciado por su boca su propia condenación. Si no se aprovecha, entonces es cuando es castigado con la pérdida o la desmoralización de sus facultades, apoderándose de ella los malos espíritus para observarle y engañarle, sin perjuicio de las aflicciones reales con que Dios castiga a sus servidores indignos y a los corazones endurecidos por el orgullo y el egoísmo. La mediunidad no implica necesariamente intercambio habitual con los espíritus superiores. Es sencillamente una actitud para servir de instrumento más o menos flexible a los espíritus en general. El buen medio no es pues el que comunica fácilmente, sino aquel que es simpático a los buenos espíritus y solo está asistido por ellos. Es tan solo en este sentido que la excelencia de las cualidades morales tiene tanto poder sobre la mediunidad. El valor de la fe. Todo aquel que me confesare y me reconociere delante de los hombres, yo lo reconoceré y confesaré también yo mismo delante de nuestro Padre que está en los cielos. Y todo aquel que me negare delante de los hombres, yo lo negaré también yo mismo delante de nuestro Padre que está en los cielos. San Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Si alguno se avergonzare de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando viniere con su gloria y con la de su Padre y de los santos ángeles. San Lucas capítulo 9, versículo 26. El valor de la opinión se ha tenido siempre en estima por los hombres, porque es un mérito de desafiar los peligros, las persecuciones, las contradicciones e incluso los simples sarcasmos
a que se expone casi siempre el que no teme confesar más alto las ideas que son de todo el mundo, en esto, las ideas que no son de todo el mundo. En esto, como en todo, el mérito está en razón de las circunstancias y de la importancia del resultado. Siempre hay debilidad en retroceder ante las consecuencias de su opinión y regenerarla, pero hay casos en que es una cobardía tan grande como huir en el momento del combate. Jesús señala esta cobardía desde el punto de vista especial de su doctrina, diciendo que si alguno se avergonzare de sus palabras, también él se avergonzará de él, que él negará al que le niegue, que el que le confesare que el que le confesara ante los hombres, le reconocerá ante nuestro Padre que está en los cielos. En otros términos, aquellos que tuvieren miedo de confesarse discípulos de la verdad, no son dignos de ser admitidos en el reino de la verdad. Perderán el beneficio de su fe, porque es una fe egoísta que guardan para ellos mismos, pero que la ocultan por miedo a que les ocasione perjuicio en este mundo. Mientras que aquellos que, colocando la verdad sobre sus intereses materiales, la proclaman abiertamente, trabajan al mismo tiempo para su futuro y el de los otros. Así será con los adeptos del espiritismo, puesto que su doctrina no es otra que el desarrollo y aplicación del Evangelio. A ellos se dirigen también las palabras de Cristo. Siembran en la tierra lo que recogerán en la vida espiritual. Allí recogerán los frutos de su valor o de su debilidad. Cargar la cruz. Quien quiera salvar la vida la perderá. Seréis muy felices cuando los hombres os aborrecieren, os apartaren, os injuriaren y desecharen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Regocijaos en aquel día y exaltaos de alegría, porque una grande recompensa os está reservada en el cielo, porque fue así que vuestros padres trataran a los profetas. San Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23. Llamando así al pueblo y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Porque aquel que quiera salvarse a sí mismo, no se perderá. Y aquel que se pierda por amor a mí y por el Evangelio, se salvará. Porque ¿qué aprovechará a un hombre ganar todo el mundo y perderse a sí mismo? San Marcos capítulo 8, versículos 34 a 36. San Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. San Mateo capítulo 10, versículos 38 y 39. Y San Juan capítulo 13, versículos 24 y 25. Regocijaos, dijo Jesús, cuando los hombres os aborrecieren y os persiguieren por mi causa, porque por eso seréis recompensados en el cielo. Estas palabras pueden ser traducidas así: sed felices cuando los hombres, por su mala voluntad hacia vosotros, os proporcionen la ocasión de probar la sinceridad de vuestra fe, porque el mal que os hacen se vuelve en provecho vuestro. Compadecerles pues por su ceguedad y no los maldigáis. Después añade que el que quiera seguirme, cargue su cruz, es decir, que sobrelleve con ánimo las tribulaciones que su fe le proporcionará, porque el que quiera salvar su vida y sus bienes, renegando de mí, perderá las ventajas del reino de los cielos, mientras que aquellos que hubiesen perdido todo en este mundo, aún la vida, para el triunfo de la verdad, recibirán en la vida futura el premio de sus vidas, de su perseverancia y de su abnegación. Pero a aquellos que sacrifican los bienes celestes
a los goces terrestres, Dios dice, ya recibisteis vuestra recompensa. Está en el capítulo 24, no pongáis la candela debajo del cerebro. Editorial Mensaje Fraternal, traductor del francés Alipio González Hernández, lector Abel Prasca, presidente de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, de Barranquilla, Colombia.